Bienvenido a este nuevo episodio del fin de la ansiedad. En este nuevo episodio vamos a conocer cómo funciona el cerebro y qué relación tiene este cerebro con la ansiedad. Entendiéndolo, verás cómo se te hace mucho más fácil comprender por qué surge la ansiedad, por qué surgen esos síntomas, cuál es el significado de todo esto. Así que te invito a que te quedes hasta el final, ya que será al final cuando hable de esa reacción ansiosa, de cómo funciona el cerebro y cómo es el cerebro el que ordena, el que manda activar ese tipo de reacción para intentar que nos pongamos a salvo. Para hacértelo fácil voy a hablarte del cerebro triuno, de una teoría que explica que el cerebro puede dividirse en tres capas, en tres cerebros más pequeños, que serían el cerebro racional, que es el que nos ayuda a tomar decisiones y a dar el justo valor a las cosas. También estaría el cerebro emocional, que sería ese que nos hace sentir emociones y reaccionar en consecuencia. Y el cerebro reptiliano, que sería el cerebro más antiguo, el más primitivo e instintivo de todos, que ejecuta las órdenes en base a esas emociones, en base a esos cerebros emocional y lógico, y tiene muchísimo que ver tanto con la ansiedad como con el trastorno de ansiedad. Podría decirse que tenemos un cerebro que piensa, otro que siente y otro que actúa en base a los indicadores de estos cerebros racional y emocional, que sería el reptiliano. A nivel físico, el cerebro racional sería la capa más moderna de todas, la última que se ha formado en nuestro cerebro. Una capa, un sistema, ese sistema racional, que nos diferencia del resto de seres vivos, ya que nos da la capacidad de pensar, de evaluar las situaciones y tomar una decisión más ajustada a la situación, haciendo así que no nos dejemos llevar únicamente por las emociones o por ese instinto que intenta protegernos. Conocimiento, recuerdos, capacidades y experiencias deberían ayudarnos a encaminar nuestros procesos lógicos para buscar las mejores soluciones o esas acciones que nos hagan más felices, alejándonos de problemas y dificultades. Pero pronto vas a entender, ahora cuando conozcas el cerebro emocional, que razonar no lo es todo en la tarea de la vida. Deberemos comprender con nuestra lógica, pero también aprender a gestionar las emociones, ganar en autocontrol, para reconocer así el verdadero mensaje de nuestras sensaciones y realmente actuar en consecuencia, haciendo entender con ello al más antiguo de nuestros tres cerebros que tan importante o más que sobrevivir es aprender a vivir. Entenderemos que seguramente muchos cambios empiezan por la razón, pero será el cerebro emocional, que ahora vas a conocer, el que nos indique mediante su inteligencia y sus propias y poderosas señales esa necesidad de mejora. Para ayudarme a mí con mis emociones también, te agradecería que le dieses al botón me gusta y te suscribieras a este canal. Una acción que te costaría muy poco y me ayudaría muchísimo a seguir creando nuevos contenidos e intentar ayudarte y ayudar a muchos otros a entender mejor cómo funcionamos o cómo funciona la ansiedad para intentar superar este o cualquier problema que en nuestra vida se pueda presentar. Y es que muchas veces es ese cerebro emocional, esas emociones y sobre todo el dolor emocional el que nos hace actuar, nos hace entender que únicamente actuando podremos ir cambiando las cosas y actuar para solucionarlas. El cerebro emocional, también llamado cerebro límbico, surgió en el ser humano mucho antes que el cerebro racional. Es una región que apareció con los mamíferos más primitivos, creándose sobre la capa más antigua de todas, que será la que conocerás al final, que es el cerebro reptiliano. A grandes rasgos podremos entender que tenemos tres mentes, una que piensa, otra que siente y otra que ejecuta una respuesta basándose en las indicaciones de las dos anteriores. La razón nos ayuda a comprender, es más despierta y pensativa y capaz de reflexionar. Por el contrario, el cerebro emocional es mucho más impulsivo y poderoso, aunque muchas veces, por desgracia, del todo irracional e ilógico. Existe una comunicación entre ambos cerebros, entre el emocional y el racional, pero cuanto más fuerte sea la emoción, más difícil será esta comunicación y más poder ganará ese cerebro emocional. Situaciones en las que muchas veces dejará de tener en cuenta totalmente a la razón, ya que siente que su vida está en juego. Para simplificarlo, podremos entender que este cerebro emocional entiende las cosas solo como buenas o como malas. El cerebro simplifica, ya que va a intentar ayudarnos como seres humanos a acercarnos más a esas cosas buenas y alejarnos de las malas. Y para ello hace uso de la memoria emocional, también conocida como hipotálamo. Esta memoria emocional sirve para que registremos las experiencias de una manera binaria, como te decía, de cosas buenas o cosas malas. De este modo, si hemos tenido una experiencia traumática o difícil,
la registraremos como algo negativo. Y con el paso del tiempo, cuando en nuestra vida se sucedan situaciones parecidas, nuestra memoria emocional servirá para indicarnos rápidamente que esa situación puede ser una situación peligrosa, algo que tiene mucho que ver con la ansiedad, como pronto vas a conocer. Del mismo modo, cuando algo es positivo, esta memoria emocional lo registra como positivo para que de ahí en adelante, cuando sucedan situaciones parecidas, intentemos acercarnos a ellas y conseguir más de este tipo de situaciones. En todo esto intervienen las emociones, y no hay que entenderlas como buenas o como malas, sino como indicadores que nos ayudan a sobrevivir y sobre todo también a tener una vida más feliz. De esta manera, por ejemplo, la emoción del amor asocia situaciones buenas o placenteras en esa memoria emocional, para que a partir de entonces siempre intentemos conseguir más situaciones de ese estilo, entendiendo que esas situaciones de amor pues nos generan bienestar. El miedo, en cambio, muchas veces intenta evitar que nos suceda un daño, y por eso, pues cuando vivimos algo con mucho miedo, normalmente nos hace registrar en esa memoria emocional que esa situación puede ser realmente amenazante. Y cuando esto sucede es cuando este cerebro emocional comunica con el cerebro reptiliano, que es el último cerebro entre estos tres cerebros que te contaba. El más antiguo de todos, ya que surge con los reptiles. Un cerebro instintivo totalmente, que lo único que busca es que sobrevivamos. Para ello, activa unas funciones en el organismo que sirven para que actuemos ante situaciones realmente peligrosas, situaciones que pueden poner en peligro nuestra vida. De esta manera, cuando esa memoria emocional dice, oye, peligro, normalmente pues surge esta reacción, esta comunicación con el cerebro reptiliano para decirnos, ponte a salvo. Y de esta manera, pues este cerebro reptiliano actúa, toma el control y realiza unos cambios en nuestro organismo con la intención de ponernos a salvo. Entre las funciones que regula el cerebro reptiliano están el bombear más sangre a nuestros músculos, conseguir una mayor oxigenación también, ponernos en tensión, regulando también muchos otros elementos como puede ser la temperatura del cuerpo, la sudoración e incluso la vista a la digestión. Todo esto sirve para que nuestro cuerpo absorba toda esa fuerza y energía que puede necesitar para salir corriendo, para luchar o para quedarse bloqueado y dejar que ese peligro pase. Esta reacción del cerebro reptiliano en ese tipo de situaciones realmente peligrosas ha ayudado a que el ser humano sobreviva hasta el día de hoy. Pero cuando los indicadores de peligro no son los correctos y surge esta reacción, es cuando empezamos a sentir los conocidos como síntomas de la ansiedad, que no son otra cosa que esos cambios que ha generado nuestro cerebro reptiliano para que intentemos ponernos a salvo. Pero como sabes, si tienes ansiedad, si sufres este trastorno, en ese caso sufrimos un mal funcionamiento de la ansiedad, por lo que esta alarma está constantemente activándose, constantemente conviviendo con nosotros y avisando a ese cerebro reptiliano que debe hacer algo para ponernos a salvo. Con ello, constantemente, pues las funciones de este cerebro reptiliano, esas funciones que regula este cerebro, se activan, se modifican, para intentar ayudarnos a sobrevivir, sin darse cuenta que nos hace más complicada la vida, que nos limita y condiciona, ya que estamos sintiendo cosas muy raras en nuestro cuerpo cuando realmente no necesitamos ese tipo de reacción. No necesitamos ni luchar ni huir, porque normalmente cuando sufrimos un trastorno de ansiedad, esos miedos solo están en nuestras cabezas. Son miedos irracionales e ilógicos ante situaciones o elementos que nuestro cerebro emocional en su momento registraría como algo negativo y actúa en automático, sin tener en cuenta a ese otro cerebro racional, sabiendo que en caso de peligro realmente que pensemos demasiado no sirve de nada. En esos casos de absoluto peligro, podemos imaginar en la antigüedad de nuestros antepasados el ataque de un tigre o de un león, pensar demasiado no sirve de nada. De nada sirve ante un león pensar si tiene el colmillo demasiado afilado, si podemos darle una patada en un costado o si es demasiado grande o pequeño. En esas situaciones es el cerebro emocional el que toma el control. Toma el control y rápidamente avisa al cerebro reptiliano para decirle, oye, necesito ponerme a salvo, haz algo. Con lo que surgen esos cambios en nuestro cuerpo para ponernos a salvo. Un mecanismo este de la ansiedad que ha ayudado a que el ser humano sobreviva durante millones de años. Pero un mecanismo que cuando funciona mal, cuando se da el trastorno, pues nos limita y condiciona mucho, ya que estamos constantemente con esa alarma, estamos constantemente enviando señales a nuestro cerebro primitivo para ponernos a salvo, sintiendo esos cambios internos, sintiendo esas hormonas del estrés, sintiendo esa preocupación constante, ese temor a que nos pueda suceder algo. Todo con mucho sentido, ya que si realmente fuese peligrosa esa situación, nuestro cerebro y nuestro cuerpo debería estar preparado únicamente para atender esa situación. Pero, como sabes, con el trastorno de ansiedad no es así.
Por eso, para cambiarlo todo, para intentar superar este trastorno, es imprescindible empezar a dar uso a ese cerebro racional, a esa parte que sirve para que tomemos mejores decisiones, para equilibrar las emociones, para regular y conseguir dar el justo valor a las cosas. Es por ello que necesitamos de tratamiento, necesitamos de terapia, necesitamos de mucho tiempo en que trabajemos esas emociones, esos miedos, que nos podamos exponer a ellos, para que esos registros negativos que hemos almacenado en nuestra memoria emocional, en nuestra memoria del cerebro emocional, empiecen a cambiarse por registros normales. A eso se llama normalizar. Hacer que situaciones que las hemos vivido, las hemos experimentado o las hemos creído como realmente amenazantes, se conviertan en situaciones normales, que no tienen por qué ser un peligro. De esta manera, con este trabajo, este cerebro emocional dejará de comunicar con el cerebro reptiliano y dejaremos de sentir esa ansiedad constante y limitante. Por ello, para conseguirlo hay muchas herramientas como las que puedes ver por aquí. Herramientas que pueden ayudarte muchísimo a convivir y tratar de otra manera con este trastorno. Hacer esos cambios en esa gestión emocional, ya que consigas a que poco a poco tu cerebro racional vaya ganando en razón. Para ello existen muchos modos, como las autoafirmaciones, la distracción y sobre todo la buena información, como la de en este canal. Información que te puede ayudar a comprender, a que tu memoria emocional, a que tu cerebro y todas sus capas entiendan que realmente no te va a pasar nada malo, que todo se trata de una falsa alarma. Por ello es imprescindible entender a la ansiedad, entender de qué está hecha, comprenderla en detalle, entender cuáles son los tipos de ansiedad, por qué surge, cuáles son nuestros motivos, cómo podemos conseguir aceptarla y cuál es ese tratamiento y esa terapia que poco a poco haga esos cambios en nuestro cerebro para que entienda que realmente no hay nada que temer, sino mucho que aprender. Y que si aprendemos a regular nuestras emociones, a regularnos a nosotros mismos, podremos vivir seguramente mucho mejor nuestro futuro, nuestras vidas. Superar la ansiedad trata de eso, de superarte a ti mismo, de conocerte mejor, conocer cuáles son tus límites y conocer también cuáles son algunos de tus errores. Y para mí esa sería la mejor medicina contra la ansiedad. Comprender ese cambio que estás haciendo, entender ese esfuerzo que estás realizando, esa mejora que debido a este trastorno has comprendido que necesitabas. Reconocer esos cambios para reconocer que puedes ser realmente una persona mejor y que puedes convertir este problema, el problema de la ansiedad o cualquier otro en la vida, en una oportunidad para transformarte y para mejorar tu vida.